2025, soy Tatiana Alemán. Vamos a comenzar hoy de inmediato contándoles lo que vamos a tener hoy en el programa. Continúa sin duda la polémica por los presuntos nexos que existirían entre el gobierno de la presidenta Dina Boluarte con los Humala Heredia. Ha sorprendido mucho la celeridad en la que la señora Nadine Heredia ha pasado de condenada a asilada. Todo eso en cuestión de horas. Vamos a hablar de eso en un instante y además se ha prorrogado por un mes más el estado de emergencia, por 30 días más hasta el 16 de mayo. Ha dicho la presidenta que ya no habrán más cuartos de guerra y quedan todavía dudas respecto a cómo se va a fiscalizar, cómo se va a controlar la prohibición de que dos personas vayan a bordo de una moto. Ni la policía tiene las leyes a su favor y se le está complicando poder cumplir con esta ley. Vamos a verlo en un instante. Además, vamos a hablar también del impacto que podría tener el informe de la Comisión de Fiscalización que ha aprobado que se evalúe una presunta vacancia en contra de la presidenta por el presunto abandono de cargo a raíz de las cirugías a las que se habría sometido la mandataria. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Se tiene que pasar al pleno, evaluarse? Simplemente queda ahí. Eso y más, hoy en 2025. Bienvenidos. Nos acompaña esta noche el excongresista Juan Cheput, con quien vamos a hablar de varios temas. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas noches, Tatiana. A ver, quería comenzar hablando de un poco el día de hoy inicia un nuevo estado de emergencia, se amplía por 30 días más hasta el 16 de mayo y parece que la situación, por lo menos para la ciudadanía, vivimos ya en estados de emergencia, no hay nada nuevo, no hay nada distinto. ¿Por qué el estado de emergencia se sigue ampliando? ¿Cuál es su análisis? Bueno, el estado de emergencia tiene que ampliarse cada 60 días según la Constitución, pero hay un elemento que está ausente, ¿no? Que es el control político del Congreso. El Congreso es el que tiene que evaluar durante cada periodo si ha dado resultados o no, porque se están suspendiendo los derechos de los ciudadanos. Entonces, hasta ahora no se ha visto una evaluación del Parlamento, no se ha visto que la Comisión de Constitución o la Comisión Permanente convoquen al Premier para que hagan algún tipo de informe, que se rindan cuentas sobre si efectivamente están dando resultados o no estas situaciones de emergencia. Son estados de excepción. De acuerdo. Entonces, eso no ha habido nunca. Plenos de seguridad, algunas leyes, algunas invitaciones a ministros, pero eso en concreto que usted menciona, a ver, vamos a rendir cuentas de lo que ha pasado en esos 30 días, eso no existe. Claro, en el capítulo de los estados de excepción de la Constitución, dice en las primeras líneas, se tendrá que rendir cuentas al Congreso. Pero hasta ahora nunca han ido ninguno de los ministros a decir cómo van los estados de emergencia, si están dando resultados, si es que efectivamente hay algún tipo de captura emblemática, si es que está disminuyendo. Lo único que hay es cifras vacías, sin discriminar entre ellas para ver de qué tipo de delincuentes se trata. Es decir, solamente hay generalidades y reacciones, como la del día de ayer, que suspendan el cuarto de guerra. Sí. Significa pues que la presidenta lo único que está haciendo con esto son reacciones tácticas, porque lo primero que dijo el primer día que habló del cuarto de guerra era que era una medida permanente para informar cotidianamente a la ciudadanía y vino acompañado inclusive de un proyecto de ley que buscaba la obligatoriedad en los medios de comunicación para que de esta manera difundieran. De acuerdo, la franja informativa, ¿no? Claro. Pero claro, justamente la presidenta habló del rol fundamental que tenía el cuarto de guerra para poder informarle a la población a través de los medios de comunicación todos los días las acciones que estaban tomando. Claro, y ahora, no duró ni 15 días, no duró ni 15 días, porque en primer lugar no tenía repercusión. En segundo lugar, las cifras se cuestionaban. Sí. En tercer lugar, distraía a todos los funcionarios. Quienes hemos tenido posiciones en el Ejecutivo, sabemos que una hora en vivo y en directo, o lo que informen en el cuarto de guerra, equivale a estar 2 horas antes en Palacio de Gobierno. Entonces, muchas de las personas que acudían allí distraían sus funciones de Estado por estar presentes 4 horas en Palacio de Gobierno, ¿no? O sea, entonces, en pocas palabras, es una pérdida de tiempo, cuando lo que se quiere es difundir información, se puede hacer a través de redes sociales, un comunicado. O de los ministros correspondientes. Hay que darle a los ministros el estatus que se merecen y por otro lado exigirles las funciones que las lleven a cabo, que les asigna la Constitución. El ministro, sobre todo, quien debería dar la cara y atender, por ejemplo, a los medios, sentarse aquí y ofrecer una entrevista al ministro del Interior, no lo hace.
No, en absoluto. No responde. No responde, no tiene vocación mediática, y cuando digo vocación mediática es que la parte de comunicación política en cualquier funcionario es clave. Claro. Y nosotros vemos que la gran mayoría de los ministros de Estado de este gobierno no tienen esa vocación de rendir cuentas ni de hablar, y cuando hablan, hablan tonterías como el señor Quero, ¿no? Entonces, acá lo que hay es ausencia de comunicación, y aún más. Las cifras que daba la presidenta eran cuestionadas de inmediato. Cuando ella menciona que se ha capturado a 42.000 personas, etcétera, etcétera, sale un informe indicando que ni el 1% eran delitos graves, ¿no? Lo saca el comercio. De acuerdo. ¿No? Es decir, de los 42.000, ni 400, estamos hablando de una cifra consistente, son personas que merecen estar presas por sicariato, extorsión, ¿no? Y es lo que se anda quejando constantemente la Fiscalía. Claro, el también, 62% eran personas que eran capturadas como consecuencia de dosaje etílico, Claro, ¿no? claro. Entonces no tenía ningún sentido lo que hablaba. Más que una sanción administrativa. Vamos a escuchar el momento en el que la presidenta le pone fin a los cuartos de guerra. Nuestro mensaje y nuestra voz son claras. Los vamos a derrotar. Serán capturados y puestos tras las rejas. Este país es de gente trabajadora, de emprendedores, de amas de casa, luchadoras, no de miserables que viven del sufrimiento de valientes peruanos y peruanas. Cerramos esta etapa del cuarto de guerra, pero seguiremos monitoreando con los ministros de Estado, nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, solo para cerrar este tema, mucha incoherencia, ¿no?, entre lo que la presidenta dijo algunas semanas atrás apenas y la importancia de comunicar estos logros. Y claro, como bien comentábamos, se fueron desbaratando uno a uno y quitan tiempo importante a las personas que estaban ahí todos los días reunidas. Y claro, al final termina diciendo esto. Por otro lado, la tenemos que presidenta deshacer. no entiende que hay algo fundamental para cualquier persona de Estado, ¿no?, que es la credibilidad que te da la legitimidad. Cuando ella tiene 4% según una encuesta y 2.5% según otra, y los ministros, empezando por Adriancén, igual raspa el 0%, es obvio que eso no va a tener credibilidad. Entonces la gente ni siquiera atiende lo que ella diga, haría zapping, así impongan la señal en vivo y en directo, ¿no?, porque no les importa lo que ella habla, ¿no? Entonces ella no construye esa función de credibilidad. Hay algo que cambia también en este nuevo estado de emergencia, bueno, de hecho se viene aplicando desde hace algunos días, y es la prohibición para que dos personas vayan a bordo de una moto, porque evidentemente la mayor cantidad de extorsiones, sicariatos, robos, hurtos ocurren en estas circunstancias. Entonces, claro, la gente ha dicho algo hay que hacer y la respuesta ha sido se prohíbe. El problema, que no hay cómo fiscalizar, y quiero sumar a esa conversación al general Kluber Aliaga, también para que nos dé su análisis respecto a eso que ha reconocido también la propia institución policial. General, gracias por atendernos. Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Encantado de tener tu programa. Efectivamente, como bien lo dices, el tema de las motocicletas no es tanto la culpa de los conductores. Hay más de 2 millones de motocicletas en el Perú. Los sicarios no pasarán de 100 y esa norma no respeta, por ejemplo, que la edad de los sicarios va entre los 16 años y los 40 años. Son varones y la prohibición termina afectando a millones de personas de escasos recursos económicos. Acá el quid del asunto es la falta de capacidad de control de parte de la fuerza del orden respecto de los delincuentes o sospechosos. Se deben organizar grupos operativos permanentes para hacer fiscalización, control e intervención a sospechosos que están en moto, que tengan más o menos esas edades. Y que, digamos, en lugares, en zonas donde se estima que van a cometer sus fechorías, ¿no? Para eso se hace un análisis de todas las informaciones que se tiene y se seleccionan en qué lugares y a qué personas se va a intervenir. No se está haciendo eso, o sea, es una norma que deja mucho que desear. Es una norma que parece vacía, porque en la práctica dificulta, como bien decía, la fiscalización para la policía. Vamos a escuchar lo que ha dicho el general Monroy, jefe de la región policial Lima, al respecto. Si bien es cierto, no constituye una infracción administrativa porque no está incorporada como una infracción al Reglamento Nacional de Tránsito, tampoco es un tipo penal para poder detener. Nosotros vamos a proceder a intervenir esos vehículos y, de ser el caso y evidenciar alguna comisión de delito, trasladados a las comisarías. La ley nos permite
la identificación plena de unas personas hasta por 4 horas en dependencias policiales, para nacionales, para extranjeros hasta 12 horas. Muchas infracciones que tenemos en las motos lineales indican, aparte de la imposición de la papeleta, la remoción o el internamiento del vehículo en depósitos municipales, que no tenemos al momento. Entonces, lo que dice el general Monroy es que no se les puede colocar una infracción administrativa porque no existe, pero que ante la comisión de la presunción de un delito podrían ser intervenidos, llevados a una dependencia policial por máximo 4 horas en el caso de personas peruanas. Pero entonces, en la práctica, así como está, ¿sirve para el fin que nos dijo el gobierno, eliminar la criminalidad, reducir las extorsiones? Para nada, acá lo que se termina afectando es a los ciudadanos de bien, especialmente a las personas de escasos recursos que utilizan la moto para movilizarse ellos y sus familiares. Imagínate, la mayor cantidad de intervenidos van a ser ellos y los delincuentes no cumplen las normas, o sea, esa norma no les afecta a ellos. Cuando tengan que realizar una acción de sicariato, se montarán en una moto entre dos. La acción de sicariato lo hacen en breves minutos. No es que todo el día van a estar en la moto dos sicarios, solamente lo hacen por no más de 2 o 3 minutos. Luego se van a pie o toman otros vehículos. Por lo tanto, esa medida es absurda y termina afectando a los ciudadanos y a los ciudadanos de menores recursos. ¿Qué piensa, señor Chaput, esa disposición del Ejecutivo y las dificultades que encuentra la policía para ejecutarlas? Bueno, yo he vivido en Colombia durante 4 años en épocas en las cuales había esta medida. Ajá. ¿Ya? Y era una medida que lo que tenía como objetivo era ser disuasiva, es decir, hacérsela difícil al delincuente y se basaba en la sospecha. Si está prohibido que 2 personas estén en una moto y tú ves a 2 personas en una moto, le intervienes y las cámaras de vigilancia dicen, oye, por si acaso está yendo, si sea 1 minuto, 2 minutos, no es que van a estar las 24 horas. Y funcionó a tal punto que estuvo durante varios años en Colombia, que sufría de los crímenes de sicariato como estamos sufriendo acá. El 100% de muertes de la semana anterior fueron con sujetos que venían en moto 2 personas. O sea, ¿sí? No estamos hablando ahorita con datos, ¿no? Entonces, ¿pero qué también se hacía en Colombia? Se prohibía el casco que tapara el rostro. Tú ves las imágenes allí y ves unos cascos que te tapan completamente el rostro. Y el otro elemento era que todas las personas tenían que estar empadronadas con su número acá en un chaleco. Y mira, y allá había asociaciones de motociclistas de Harley Davidson, ¿no? Mucho más numerosas que acá, ¿no? O sea, ya son miles, ¿no? Porque recorren el eje cafetero. Y sin embargo, todo el mundo entendió que cuando hay ese tipo de fenómenos, todo el mundo tiene que hacer una especie de sacrificio temporal. Acá salen a protestar algunos, los de siempre, que nos van a perjudicar, que hay gente, de acuerdo, pero esto es temporal. Y hay una plaga de sicariato, se está abusando, ya, mejor dicho, este tema ya se desbordó, como bien han señalado los medios, y yo sí estoy de acuerdo que temporalmente se le ponga la valla alta. ¿Qué piensa, general? En ese sentido también hablaba esta semana en conferencia de prensa el jefe de gabinete. Decía, bueno, pues hay que hacer algunos sacrificios, ¿no? Bueno, hay que hacer sacrificios cuando sea necesario. Pero en este caso, simple y llanamente, hay que elevar la capacidad de control de la policía sobre los motociclistas. Y no se necesita ese tipo de restricciones a las libertades de las personas. Yo particularmente digo, por experiencia personal, logré erradicar el tema de la delincuencia en Chiclayo sin necesidad de ese tipo de disposiciones, simplemente creando grupos operativos que hagan contrarraqueteo permanentemente las 24 horas del día. Y eso es optimizar el trabajo operativo de la policía. Ponerle otras medidas, por ejemplo, un chaleco con la placa de la moto grande, las placas de las motos más grandes, más visibles, son medidas que fácilmente se pueden implementar sin que signifique restricción a la libertad de las personas. De acuerdo, optimizar los recursos, dice usted, de la policía. De eso también hablaba el alcalde de Magdalena, Francis Allison, y decía, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, están paradas en las calles. Están armadas, pero no tienen medios de transporte ni equipos de comunicación para perseguir a los delincuentes que viajan en moto. Entonces él se preguntaba cómo los militares podrían cumplir con esa manera de manera efectiva. Si es necesario tal vez una ordenanza que venga desde la Municipalidad de Lima o una ley que venga del Congreso de la República, algo que, como decía el general Aliaga, les dé mayores facultades a la policía y a los militares para poder fiscalizar.
Lo que dice el general Ega, yo estoy de acuerdo, no tengo intención de polemizar con un especialista, yo estoy hablando como ciudadano y también con los resultados que ha habido en distritos como Puente Piedra y el Rímac, ¿no? Donde han prohibido que las personas viajen en motos de a dos, ¿no? O sea, de a dos en una sola moto lineal. Y los resultados son que no ha habido mayor cantidad de asesinatos que, por ejemplo, en San Martín de Porres, en Comas, porque como te digo, le pones la valla alta. Entonces, lo que está pasando acá en el Perú es que muchos alcaldes lamentablemente no han invertido en lo que necesita la policía. La labor de un municipio es ser complementaria al trabajo policial y darle sobre todo facilidades logísticas. Y hemos visto cómo el estado de emergencia ha servido para que compren cosas que no necesita la policía o de lo contrario que organicen eventos, que compren chalecos, ¿no? Para publicidad del alcalde en lugar de comprar más cámaras, drones, cosas que puedan facilitar el trabajo de la policía. Pero en tal caso esas compras deberían venir asesoradas del gobierno central. Por supuesto, debería, ahí está la mano del Estado del Ministro del Interior, claro, que simplemente se reunía el anterior Juan José Santibáñez con los alcaldes y luego se desaparecía. Y otra cosa que no debemos olvidar, el trabajo de inteligencia permite desarticular sobre todo a las cabezas, no a la parte operativa. Y el trabajo de inteligencia fue desarticulado por la señora Dina Boluarte cuando destruye EFICOP y la DIVIAC, entes especializados que han tenido que ver inclusive con no cercar a Nadine Heredia últimamente. Entonces, acá lo que se tiene que priorizar es el trabajo de inteligencia. De acuerdo, y creo que en ese punto también coincide, ¿no, general Aliaga? Así es, mira, yo te digo por experiencia, en los lugares que he trabajado hemos reducido la delincuencia. A mí me gustaba hacer un trabajo de alta cirugía, como decir, afectando al mínimo los derechos de las personas, lo de las libertades y atacando directamente a los delincuentes. O sea, es el trabajo de inteligencia. No vas a intervenir a 2 millones de personas si puedes identificar a 100 o 200 delincuentes. La intervención y los recursos de la policía iban contra los delincuentes. Eso es lo que no veo ahorita que esté haciendo el Estado. Y ese tipo de disposiciones, imagínate la cantidad de personas que termina afectando y cuál es el beneficio, ¿no? Si nosotros optimizamos el trabajo de inteligencia, somos selectivos, y los recursos policiales y logísticos los utilizamos contra los delincuentes, entonces vamos a dejar de estar haciendo intervenciones absurdas que no llevan a nada, que hacen perder el tiempo y que afectan, digamos, la tranquilidad de los ciudadanos de bien, que son los que tienen que cumplir las normas, porque los delincuentes no las cumplen. De acuerdo. Ha tocado usted un punto importante, detenciones absurdas. De eso también comentábamos al inicio con el señor Cheput, porque el gobierno durante todo ese año nos ha venido contando a través de entrevistas o a través del famoso cuarto de guerra de detenciones de criminales, desarticulaciones de bandas que desbaratan otras organizaciones, pero cuando esta información se ha venido a comprobar, a confirmar, hemos visto que menos del 1% de esas casi 44.000 detenciones, menos del 2% de esas casi 44.000 detenciones corresponden a extorsiones, sicariato, homicidios y secuestros, los delitos que hoy la gente quiere que reduzcan enormemente. Entonces, hay una disparidad entre lo que dice el gobierno y lo que dice luego la Fiscalía. Tenemos, por ejemplo, la declaración del fiscal Omar Tello respecto a las detenciones en operativos, grandes operativos que se hacen, pero que a la hora de la hora el gobierno se queja porque la Fiscalía lo suelta y la Fiscalía dice, no tengo ningún motivo para detener o mantener detenidas a estas personas. Vamos a escucharlo. El día 31 de marzo del presente año se llevó a cabo un operativo en la discoteca Agua VIP Sur, y se detuvo a 66 ciudadanos. Y culminado ya pues los actos de investigación, se ha podido encontrar evidencia que vincula solo a 5 personas respecto a los delitos de tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas, pero ninguna vinculación respecto a lo que podría ser una organización criminal, una banda criminal. La institución que tiene cifras, ¿no?, objetivas, reales sobre todas las detenciones que ocurren es Renadesple. O sea, las detenciones, me refiero, habían provenido por la conducción de estado de ebriedad en aproximadamente 30% y un 17% aproximadamente lo que corresponde a violencia intrafamiliar. Anteriormente, hace 5 años, 6 años, los delitos de mayor incidencia eran por robo y hurto. Esas detenciones ya no ocurren. Lamentablemente, las detenciones por extorsión
Todo el año 2024 a nivel nacional solo suman 0.4%, ¿no? Es bajísimo, ni siquiera un 1%. Si antes había más detenciones, más capturas por robo y hurto y ahora no lo hay, es que no se están capturando a estos delincuentes. 0,4 por extorsión. 0,4% de todas las detenciones que nos ha presentado el gobierno este año están vinculadas al delito de extorsión. O sea, es mínimo, mínimo, mínimo. ¿De qué se quejan los transportistas? Que los extorsionan. ¿De qué se quejan los barberos, las peluquerías, los mercados? En fin, todos se quejan de que de una u otra manera son extorsionados. Y ese es el delito que prácticamente no representa nada en la cantidad de detenciones que ha hecho la policía. Tenemos una gráfica más del Ministerio Público respecto a los delitos de mayor incidencia. Por ejemplo, agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, 18%. La conducción en estado de ebriedad o drogadicción representa casi un 16%. La producción de peligro en el servicio público de transporte de pasajeros, 8.75%. Delitos relacionados a lesiones, 7.72%, hurtos, 7.53%. Para que vea usted los delitos con mayor incidencia. Y ahí está clarísimo. Distribución porcentual de detenciones en flagrancia durante el estado de emergencia en Lima y Callao, desde la fecha, del 18 de marzo al 6 de abril. Delitos de interés que afectan a la seguridad ciudadana. Extorsión, 1.35%. Homicidio, 0.96%. Secuestro, 0.32%, y ahí está el total de estos delitos que hoy son los que la ciudadanía está reclamando. Entonces, señor Cheput, hay mucha discordancia entre lo que nos dice el gobierno y lo que la Fiscalía claramente tiene que salir a decir: oye, no es tan cierto lo que ustedes están diciendo, aquí tengo los resultados, porque muchas de las personas que ustedes están deteniendo no están relacionadas a ningún delito, o de pronto son delitos menores que corresponde a una infracción y no llevarlos a la cárcel. Claro, y además el criterio cualitativo no se respeta, ¿no? No todo tiene la misma magnitud, no todo tiene el mismo impacto. Un lobo solitario puede hacer volar un puente y es uno solo, ¿no? Como hemos visto en otros países, ¿no? Igualmente el fenómeno terrorista era un fenómeno acotado a grupos que no superaban las 12 personas, y cuando se hablaba de células terroristas eran de 35 o 40 personas, pero hacían un tremendo daño al país. Entonces, ese 3% acumulado de extorsiones, sicariato, secuestros, constituye más o menos 1.000 personas. Entonces, de esas 1.000 personas, solamente este año hemos tenido 500 muertos, una persona cada 4 horas. Así tenemos que ver el fenómeno, como una especie de curva ABC, en la cual la parte A es el menor porcentaje, pero es el que mayor impacto genera en la ciudadanía. Es igual, en estos momentos cualquier persona está en un semáforo y se para una moto con 2 ciudadanos al costado, pues tiene miedo, ¿no? Entonces, eso es lo que no evalúan los señores policías. Dicen, no pasa nada, estamos perjudicando. No, que se preocupen de la percepción ciudadana, que también colaboren en combatir a la delincuencia. Darle seguridad a la gente significa elevar psicológicamente su capacidad de reacción y no estar atemorizado ante cualquier persona que se para con una moto. Entonces, el gran problema de la policía, por lo que acabo de escuchar, y de las estadísticas, es que no están utilizando el criterio cualitativo y están poniendo todas las cosas en el mismo saco, ¿no? ¿Qué piensa General Aliaga de eso? Bueno, en principio ese 4% es un número bastante significativo, porque estamos hablando de delincuentes peligrosos cuya captura es sumamente difícil. Las organizaciones criminales tienen toda una estratagema para burlar la acción de la justicia. Es mucho más fácil de hacer detenciones por, digamos, estado de ebriedad o violencia familiar. Entonces, acá lo que tenemos es que de parte del Estado hay una necesidad de demostrar resultados, de parte de la presión social del Ministerio del Interior, etcétera. Hemos visto muchas capturas en discotecas. Indudablemente una captura en una discoteca no quiere decir que todos los que han ido a divertirse son delincuentes. Claro. Y sin embargo se captura a todos, se los presenta como si fueran miembros de una organización criminal. Eso sí está mal, porque lo que hace un detective normalmente infiltra en la discoteca, ¿no?, a unos cuantos agentes, identifican quiénes son los delincuentes, y cuando se hace la intervención solamente se detiene a los integrantes de esas organizaciones criminales, que son 2, 3, 4, 5. El resto de personas que ingresan a la discoteca simplemente debe salir en libertad. Ese trabajo no se ve que se hace. Inmediatamente uno se da cuenta, cuando ve una noticia, se da cuenta si verdaderamente es una organización criminal o no es una organización criminal, los delincuentes que se presentan. Indudablemente
no todo lo que se presenta como banda es banda, ¿no? Porque capturar una banda es mucho más difícil, no es una cosa sencilla, demanda mucho trabajo, trabajo de informantes, confidentes, hacer observación, vigilancia, seguimiento, hacer la intervención y la captura en el momento oportuno. Y ese tipo de trabajo solamente lo hace la policía investigativa. De acuerdo. Y lo que presentamos como operativo Amanecer Seguro, Atardecer Seguro, son cifras que indudablemente se refieren a hechos que no son de esa connotación de criminal, ¿no? Dentro de ese día, por ejemplo, si alguna unidad operativa capturó una banda, ya lo suman al resultado del día y no necesariamente ha sido producto del operativo de Amanecer o mega operativo de Amanecer o Atardecer Seguro. De tal manera que, digamos, los que sabemos cómo es el trabajo operativo, sabemos qué información es verdadera y qué información es falsa y cómo a veces se inflan las cosas. Exacto. Lo real es que se requiere un trabajo de mayor precisión, un trabajo más efectivo, y eso solamente lo pueden hacer las unidades de investigación de policía secreta, que es lo que más, digamos, la mayor falencia que tiene actualmente la policía. Muy bien. Gracias, general Aliaga, por habernos atendido esta noche. Muy gentil. Buenas noches, buenas noches. Muy bien, tenemos que hacer una pausa.